Muy buenos días para todos. Ya está con nosotros el profesor Miklos. Si desea, profesor Miklos, podemos iniciar. Hola, ¿qué tal? A ver, estoy tratando de ver acá. Ah, solamente tengo, solamente tengo visión. No veo a los... aquí está un ratito. Perfecto. ¿Qué tal? Uy, ahí está Ana. Ana Garza de México. ¿Qué tal? Y su esposo. Ahí un fuerte abrazo. ¿Cómo están? Qué gusto. Eh, bueno, gracias por estar presentes en esta sesión. Les pido disculpas por la anterior, no pude dictar la clase. Voy a tener problemas también el próximo sábado, así que me gustaría hablar con ustedes cómo podemos arreglar el horario de la próxima clase, porque me estoy yendo el viernes, del viernes a domingo voy a estar en Rumanía, que se viene ahora dictando una conferencia en Târgu Mureș, se llama la ciudad. Y el domingo regreso a Hungría, y el lunes me estoy yendo a Ecuador hasta el próximo sábado, voy a estar en Loja. Así que no voy a tener tiempo en esta clase el próximo sábado, así que voy a tratar de ver con el instituto y con ustedes cuándo podemos dar esta clase. Así que esa es la primera cosa. La segunda es que revisando el programa y en base a las interacciones que he tenido con ustedes, a las demandas del curso y sobre todo a las interacciones y a los eventos que han estado ocurriendo, eh, obviamente hay profesores que han abordado la dimensión política en este curso. Agustín ha sido uno de ellos probablemente. Pero creo que hay una necesidad de entender desde una perspectiva conceptual cómo los sistemas políticos y económicos generan, ¿no?, las condiciones para la imposición de tiranías. Y eso cómo se relaciona con la tecnología. Entonces tenía en estos dos módulos que faltaban biohacking y relaciones hombre-robot. Y las voy a tomar, o sea, las voy a cubrir en la última clase, pero las voy a cubrir como una fusión porque creo que el punto de partida es el mismo, es la objetivización o la instrumentalización del ser humano. En esta clase lo que quiero hacer es abordar la relación de la tecnología con los órdenes políticos y económicos. Y esto creo que es importante porque les va a dar a ustedes una visión mucho más amplia de cómo los sistemas políticos y económicos generan condiciones para que con el uso de la tecnología y esta cultura de la innovación se impongan modelos tecnológicos que son detrimentales para nuestra, eh, eh, para nuestra situación. Así que no sé qué les parece, esta clase le he titulado Tecnología y órdenes políticos y económicos. Y creo que esto va a ser, al término de la clase creo que van a estar satisfechos. Quiero empezar diciendo que vivimos en una cultura que venera lo nuevo, esta idea de la innovación, ¿no? Es un concepto que ha venido repitiéndose en los últimos 10 años, como en su momento, en la década de los 90, fue el concepto de competitividad. Nos tenían locos con la idea de competitividad, sostenibilidad o desarrollo sostenible, ¿no?, ventaja competitiva. Empezó esta locura de los rankings, principalmente con Michael Porter, que es un académico estadounidense de la Universidad de Harvard, que introdujo la idea de competitividad, pero la introdujo a nivel de países, ya no a nivel de empresas, sino de países. Y en realidad esta idea no es, o este desarrollo teórico a partir de la competitividad de las naciones, ¿no?, el famoso diamante de Porter, no partió de Porter. Y yo soy muy quisquilloso con temas de plagio, porque me he formado en la academia y yo para sacar un doctorado tuve que hacer un doctorado, una tesis original. Entonces una de las grandes enseñanzas que te da un programa doctoral es no robarte ideas ajenas, sino usar tus propias ideas para generar un marco conceptual, un marco teórico nuevo. Y bueno, obviamente en el mundo de las redes eso es bastante difícil de establecer, por eso de repente me ven ahí troleando y diciendo, oye, te recuerdo que yo puse esta idea, o te recuerdo que yo puse esta idea, porque son muy buenos para copiar y llevarse el fruto de trabajo ajeno, pero no les gusta citar. Todo el mundo quiere ser pionero de ideas ajenas. Entonces, resalto esto porque no fue Michael Porter quien introdujo esta idea de competitividad, fue un académico japonés, Kenichi Ohmae, en la década de los 80. Porter simplemente recicló la idea, la parafraseó y como es de Harvard,
utilizó el aparato de Harvard para él posicionarse como el gran innovador de esto. ¿Y por qué es importante esta idea de la competitividad de las naciones? Porque a partir de este momento empezó esta locura de los rankings. No sé si han visto los rankings de competitividad, el ranking del Banco Mundial para el desarrollo para abrir negocios, ¿no? El Doing Business, el ranking de emprendimiento del Global Entrepreneurship Monitor, el ranking del Foro Económico Mundial de competitividad, 800.000 rankings. La idea es posicionar a los países según diferentes parámetros, ¿no? Y cómo se ubican entonces en el sistema internacional. Y esto de alguna manera fue la base también para generar esta estructura de poder global, ¿no? Que permitió mapear las debilidades y fortalezas de cada país y que hoy tiene enorme relevancia porque nosotros lo que estamos viendo es que nuestros países en realidad no están siendo gobernados al servicio de la gente, sino que están siendo gobernados por caciques, ¿no? Que son probablemente dirigidos desde cúpulas superiores. A mí no me gusta entrar a esto de las teorías de la conspiración, yo trato de ser siempre muy riguroso con lo que digo, ¿no? Hay autores que han cubierto, por ejemplo, las reuniones de Bilderberg. Yo tengo mis dudas sobre el impacto que tiene Bilderberg. De hecho, ahora se está llevando a cabo la 62ª edición de Bilderberg en Washington, D.C., pero el punto es ese, ¿no? Que estas élites lo que han logrado es generar una estructura de poder donde han mapeado y han posicionado a cada país en esta arquitectura institucional. Bueno, a partir de esta cultura, ¿no? De los rankings, de esta cultura de la innovación, ¿no? Porque se ha promovido mucho este concepto de innovación, cómo los países pueden mejorar su posicionamiento en el escenario internacional. Y se crea también una especie de narrativa única, entonces todos tenemos que orientarnos hacia aumentar ¿no? el índice de desarrollo humano, otro de los tantos rankings que hay, y promover la cultura de la innovación. Entonces, esta cultura de la innovación inicialmente, claro, parecía algo que no tendría que tener mayores cuestionamientos. Todo el mundo quisiera tener países más desarrollados, quisiera tener gente más creativa, quisiera exportar productos y servicios originales con valor agregado. Aquí no habría nada nuevo. El problema es que detrás de eso también hay un trasfondo cultural. Y es esta idea de que en esta cultura de la innovación no tenemos espacio para pensar y reflexionar, ¿no? Para darnos una pausa, sino que constantemente tenemos que estar generando cosas nuevas. Constantemente tenemos que estar cambiando, tenemos que estar evolucionando. Es esta idea de que somos un dínamo que jamás para. Y eso tampoco es deseable. En esta cultura de la innovación no se da espacio a la reflexión. Se promueve también una competencia insana e injusta porque hay países que obviamente tienen mejores condiciones y mayores infraestructuras tecnológicas que otras. Y la brecha entre algunos y otros es tan grande que por lo menos en 20 generaciones no va a ser acortada, ¿no? Por ejemplo, no podemos esperar que países como Perú logren un desarrollo tecnológico como el de China. No se tienen las condiciones. Pero de todas maneras, en lo cultural es esta veneración del cambio, de lo nuevo, constante cambio. El cambio en sí mismo es deseable. Y se abre esta idea de innovación. Ahora, hay una diferencia entre innovación e invención. La idea de la invención es que tú puedes inventar algo y esa invención la puedes patentar, pero no va a ser una innovación hasta el momento en que ese invento tú lo comercialices en el mercado. Es decir, o que lo comercialices en el mercado si es que es un producto o un servicio de una empresa privada, y si estamos hablando de innovaciones del sector público, es decir, del Estado, que no tienen un fin comercial, sino que son un bien público, desde el momento en que tú las ofrezcas al público y el uso de ese producto o ese servicio por parte del público genere los beneficios deseados. Entonces, la distinción fundamental entre invento e innovación es que la innovación captura valor. ¿Ok? La innovación captura valor. ¿Y esto qué significa? Yo puedo haber, por ejemplo, inventé un teléfono. Obviamente no es un invento, pero vamos a decir, yo inventé el teléfono. Pero no lo comercialicé. Nunca. Nunca lo lancé al mercado. Entonces se quedó como invento.
empezó a ser una innovación cuando ese invento fue lanzado. La gente se difundió este invento, la gente empezó a adaptarlo, es decir, a comprarlo, a utilizarlo, y después se masificó. Y a partir de esa masificación se capturó valor a través de la venta del teléfono, a través de la venta del servicio de telefonía, etc. No sé si entiendan entonces esta diferencia entre invento e innovación. Lo que hoy, ¿por qué es importante esto y por qué viene al caso? Porque hoy lo que se nos está ofreciendo también es una serie de inventos que se venden como innovaciones. Por ejemplo, cuando estamos escuchando, ¿no?, todas estas ideas o todos estos productos que se pretenden lanzar, ¿no?, estos tatuajes de la dermis para tener interacciones con nuestras interfaces de computadoras, o cuando se vende el mismo esta idea del Neuralink, ¿no?, esta interfase cerebro-computadora que supuestamente está desarrollando Musk para interactuar, ¿no?, para que nuestra mente interactúe con el entorno, para que podamos subir y bajar pensamientos, ideas, etc. Ahí lo que tenemos son inventos hasta cierto punto y mucha ciencia ficción hasta otro punto. Pero esto en el contexto, en la narrativa, se vende como una innovación, y no es así. Es simplemente un invento. ¿Pero por qué? ¿Por qué se hace de esta manera? Porque se apuntala a esta cultura de el constante cambio. Cuando uno está haciendo cosas constantemente, no tiene tiempo para reflexionar. Y este discurso no va anotado a la gente mayor, sino va anotado a la gente más joven, que está completamente obsesionada con la idea de cambio, con la idea de disrupción, con la idea de revolución. Todo ello también alimenta esta cultura, a esta falsa cultura de la innovación que se ha generado. Ahora, vamos a ver que siempre cuando se habla de innovación, y sobre todo entre la gente más joven, se asocia el concepto de innovación con tecnología, y con alta tecnología. Y tenemos que entender que la innovación no solamente tiene relación con la alta tecnología. Podemos tener innovaciones de alta intensidad tecnológica, de mediana intensidad tecnológica y de baja densidad tecnológica. Por ejemplo, un nuevo sistema de regadío o de riego para campos desérticos. Probablemente no sea algo que requiera una gran cantidad de tecnología. En el caso del Perú, por ejemplo, desarrollaron hace unos años un sistema de riego usando mangueras de bomberos, ¿no?, y que eran por goteos muy, muy reducidos en terrenos desérticos. Y generó una productividad enorme que permitió, en el caso de mi país, el desarrollo del sector agroexportador, que es en la costa peruana, es muy árida, es muy seca. Y esto permitió, obviamente, desarrollar la industria agroexportadora. Esto fue importante, ¿por qué? Porque no fue una innovación que requirió, pues, o que demandó alta inversión en tecnología, pero que llegó a ser una innovación, generó un cambio enorme, una disrupción. Y este modelo de riego fue exportado a países de Centroamérica, tengo entendido, y también al África subsahariana. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la innovación también se hace esta idea de que la innovación está asociada a la alta tecnología. Y la alta tecnología es solamente una parte de los procesos de innovación que se pueden generar. Pero sí tenemos, obviamente, esta idea de tecnología. ¿Y qué es la tecnología? La tecnología en realidad tiene dos dimensiones. Una dimensión física, ¿no? La tecnología, por ejemplo, ¿no?, vamos a decir, este celular. Este celular es la dimensión física de ese celular. Y ese celular tiene esa dimensión tecnológica en la parte física, pero también hay una dimensión intangible, una dimensión que no se puede tocar, que es el conocimiento que se necesita para fabricar esta tecnología y para usar esta tecnología. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Entonces, cuando hablamos de tecnología, solamente no nos debemos referir solamente al aparato físico, sino también al conocimiento. El conocimiento necesario para producir esa tecnología o fabricarla, y el conocimiento necesario para utilizar esa tecnología. Una laptop en manos de un no contactado en la Amazonía no es tecnología, porque no puede hacer uso de ella. ¿Ok? Entonces creo que esto también es importante. ¿Por qué? Porque se está promoviendo una serie de tecnologías dentro de esta idea de la fusión de los sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. Tecnologías que solamente tienen un componente físico, pero la gente ignora profundamente. O sea, no tiene idea, no tiene el conocimiento de cómo se fabrican esas tecnologías, ni mucho menos cómo se usan. Pero aún así, la gente está siendo obligada a utilizar estas tecnologías. Un caso en cuestión muy claro,
las, entre comillas, vacunas con ARN mensajero. Se nos ha obligado a utilizar estas tecnologías, pero no sabemos cómo funcionan. ¿Cuántos de ustedes saben? Bueno, probablemente ustedes sí, pero la inmensa mayoría de personas no sabe cómo funciona esa tecnología. Entonces ahí tenemos un problema, pero se vende perfectamente porque está dentro del cambio este discurso de la innovación. Estas revoluciones médicas del siglo XXI permitirán individualizar los tratamientos médicos y ahí viene toda la narrativa. Nuevamente, la idea de innovación, de cambio, de disrupción, pero con una gran ignorancia por parte de la población objetivo que supuestamente, entre comillas, vendría a ser la población beneficiaria. Este no necesariamente va a ser el caso. Ahora, existen dos tipos de conocimiento que tienen que incorporarse cuando entonces hablamos de tecnología, hablamos de la dimensión física y hablamos del conocimiento. El conocimiento que puede ser dos tipos, un conocimiento que se adquiere por la experiencia, por la práctica, que es el conocimiento tácito. Entonces, por ejemplo, si ustedes les dicen, oigan, tienen que montar una bicicleta, les pueden pasar un manual. ¿Ustedes van a montar la bicicleta con un manual? Imposible. Tienen que aprender a montar la bicicleta practicando ustedes y rompiéndose las rodillas como lo hicimos todos cuando éramos niños. Ese vendría a ser el conocimiento tácito. Pero hay otro conocimiento que es el conocimiento codificado, que es el conocimiento que uno puede acumular, es el conocimiento codificado en lenguaje, codificado en matemática, ¿no? Es un conocimiento que se va sumando, que se va acumulando, y a partir del conocimiento previo se puede ir mejorando. Ese es el tipo de conocimiento, el conocimiento codificado, que ha permitido el gran desarrollo tecnológico, científico, literario del ser humano. El problema es que ahora no se está incidiendo mucho. En primer lugar, porque obviamente hay una crisis en la labor de las universidades con respecto al manejo del conocimiento. Las universidades hoy no están necesariamente impartiendo conocimiento, sino que están adoctrinando. Eso no es conocimiento. Y en segundo lugar, están, debido a esta idea, ¿no?, a esta relativización de la verdad, ¿no? Ya no existen cosas o verdades objetivas, depende de tus sentimientos, de tu estado de ánimo, de tu experiencia. Tú puedes ser dueño de tu propia verdad. Entonces ahí está, por ejemplo, todas las ideologías de género, que hay gente que se crea mujer siendo hombre, el otro que se cree cebra, el otro que se cree ario, etc. La gente pasó a interpretar sus propias verdades, a generar sus propias verdades. Esto es importante porque se enfatiza la emoción y se vende esa emoción o esos deseos, esas aspiraciones como si fueran conocimiento tácito, como si fueran conocimiento que cada persona adquiere a través de su propia experiencia, un conocimiento propio. Pero en realidad, ¿qué tipo de conocimiento es? Se puede calificar como conocimiento. Y esa suma de conocimientos, que no son probablemente conocimientos, ¿no?, van sumando o van alimentando esta cultura del cambio, esta cultura de la innovación, esta cultura de la disrupción. O sea, se vende la mentira y la ignorancia como innovación, como disrupción. Ese también es otro de los problemas. Ahora, todo esto obviamente funciona cuando les hablaba el tema de los rankings, ¿no?, de la arquitectura internacional, de cómo se están jerarquizando los países a través de estas ideas de competitividad, de sostenibilidad, de innovación, de tecnología, ¿no? Cómo se asocia la innovación con alta tecnología, ignorando otros tipos de innovación, que las innovaciones, aún siendo tecnologías, cuando uno habla de estas tecnologías, tiene que ver el componente físico, pero también el conocimiento, que es el conocimiento, es la parte intangible, y los tipos de conocimiento que hay. Entonces aquí van viendo cómo vamos estructurando otra narrativa de poder. ¿Y esto apunta a qué? Cuando uno está creando nuevas narrativas, lo que trata de generar es nuevos sistemas, ¿no? Nuevos sistemas de ordenamiento político, nuevos sistemas de ordenamiento económico, etc. Y cuando hablamos de sistemas, hablamos, ya, por favor, si es que puede pasar a la, me olvidé, si están en la, ¿todavía siguen viendo la portada? Ya, ok, entonces pasen a la siguiente diapositiva, aunque ya están en la siguiente, cultura de innovación y mención de innovación, perfecto, ya. Pero se dan cuenta que yo en realidad no me gusta llenar las diapositivas con texto, sino que yo simplemente hablo, es más cómodo. Perfecto. Bueno, entonces cuando hablamos de sistemas, ¿de qué tipo de sistemas? Entonces la gente dice nuevo orden mundial. Ok, es una intuición,
puede ser correcta, incorrecta. Yo personalmente no le tengo una gran afinidad a ese concepto porque me parece que ha sido tan prostituido, tan malogrado que ya no juega en contra utilizarlo y que no es necesario tampoco utilizarlo. Pero sí hay obviamente una idea para generar unas nuevas estructuras de ordenamiento político y económico. Cuando hablamos de sistemas, podemos hablar de sistemas físicos, ¿no? Entonces la gente dice sistemas físicos. Piensen en una computadora. Entonces una computadora tiene la pantalla, o el monitor, tiene el teclado, tiene ¿no? el drive, tiene el mouse, etc. Son los componentes de un sistema, pero ese sistema es físico. También podemos hablar entonces de sistemas abstractos. Por ejemplo, si yo les digo el sistema político de un país, ahí difícilmente voy a poder hablar de, ¿no? En los mismos términos como los que hablaba cuando estaba mencionando un sistema físico. Pero uno puede concebir en su mente un sistema político, ¿no? En esa abstracción uno es capaz de desagregar las partes de ese sistema, de visualizar o por lo menos entender sus conexiones, sus interacciones, su dinámica. Entonces, eso es lo interesante, es que cuando estamos hablando de sistemas, estamos hablando de sistemas físicos y también de sistemas abstractos. Y hoy estamos operando en ese tránsito, ¿no? De lo físico a lo digital. Estamos pasando cada vez más a sistemas abstractos. Cuando, por ejemplo, hablaba del metaverso, y hablaba del metaverso, ¿qué realidad uno puede tocar? Así como hablábamos de la tecnología que tiene una dimensión física y una dimensión intangible. Cuando hablo del metaverso, ¿estamos hablando de qué? ¿De qué tipo de sistemas está generando? No lo podemos tocar. Pero aún así estaríamos interactuando en esta estructura, ¿no? Con otros agentes de ese sistema que vendría a ser el metaverso, las otras personas que están interviniendo, tendríamos comunicaciones con ellos, es decir, se generarían interacciones entre las diferentes unidades del sistema que compone este metaverso. Y también estaríamos hablando de nuevos ordenamientos políticos y económicos. En este caso, cuando les hablaba del metaverso, les decía que el peligro es que los estados-nación fuesen desplazados y que el poder político pasase a ser privatizado. Es decir, los dueños de estas tecnologías terminarían siendo de facto nuestros gobernantes. Aquí también entramos a un problema grande. ¿Cómo se conciben las dinámicas y las estructuras de poder en el mundo físico y en el mundo digital? Para poder hacer uso, para poder entender, ¿no? Tener una base para entender cómo podrían proyectarse estos sistemas políticos y económicos en un mundo virtual como el metaverso, es indispensable que ustedes manejen los conceptos de cómo se generan los órdenes políticos y económicos en el mundo real, en el mundo físico. Y aquí entramos a esta idea de órdenes de acceso abierto y órdenes de acceso limitado. Ojo, por si acaso no se asusten, ¿no? Ahorita la clase probablemente ustedes están así como, bueno, están con el signo de interrogación y dicen, no entiendo nada. Van a entender todo, no se preocupen. Como dijo, que no panda el púnico, como dijo mi querido Chapulín. Entonces, en 2009, un economista estadounidense al cual yo le tengo alta estima en términos intelectuales, porque enriqueció mucho el estudio de la economía, Douglass North, fue un economista estadounidense neoinstitucionalista. Esta es la corriente, esto es la escuela del pensamiento económico que Douglass North creó, el neoinstitucionalismo. Porque hasta la entrada de North, la economía estaba dominada por la teoría neoclásica. ¿Y esto qué significa? Era la teoría que se enseñaba regularmente en las universidades, ¿no? Esta escuela que se obsesionaba con los modelos de oferta y demanda, con curva de precios, con fronteras tecnológicas. Era una economía altamente matematizada, pero esta alta matematización también la privaba de un componente o de una dimensión humana. Entonces había una crítica correcta que hacía la gente de izquierda, cuando decía que la gente de derecha solamente se fijaba en los números. Entonces decía, bueno, el PBI aumentó 3.000 millones de dólares, la pobreza solamente aumentó 0,3%. Bueno, el punto es que ese 0,3% más de pobres significaba cuántos miles de personas más de pobres, por ejemplo, y el sufrimiento que no se incorporaba en ese análisis económico. Entonces era una economía que apelaba a la eficiencia, que apelaba a la teoría,
pero estaba desprovista de un componente humano, que los zurdos han explotado de manera magistral, porque ahora ven, por ejemplo, ¿no? Estos locos dicen los neoliberales con el consenso de Washington y que solamente quieren privatizar y la eficiencia de las empresas y solamente piensan en ganar y que solamente le importan los números. Bueno, ya van entendiendo entonces de dónde venía todo esto. Había una crítica desde mi perspectiva, porque uno tiene que ser objetivo, era una crítica justa y válida que se hacía desde la izquierda a la derecha, que solamente se preocupó por acumular plata, generar un entorno económico deseable y que canalizó todas las libertades del ser humano hacia su interacción en el mercado. Pero se olvidó de que no todas las instituciones tienen que estar en el mercado. La familia no es un tema que se resuelve en el mercado. Uno no se relaciona con sus hijos a través de oferta y demanda, de precios. Uno no le pone precio al tiempo que pasa con sus hijos, como dicen ahora estas locas, estas idiotas que dicen ahora, yo trabajo por mantener a mi hijo. Entonces, ¿para qué lo hubieses tenido, imbécil? No puedes comportarte como un agente económico, porque no lo eres. Entonces, bueno, parte de esta obsesión por los números y a su vez, ¿no? de esta idea de la competitividad y los rankings. Van viendo entonces cómo se va cuantificando al ser humano, se le va cuantificando, pero esa dimensión cualitativa se va perdiendo. Douglass North, entonces vuelvo a North, Douglass North le aporta un elemento cualitativo muy importante a la ciencia, no a la ciencia está mal dicho, a la economía, porque le da un rostro más humano. ¿Cómo lo hace? Douglass North incorpora la importancia de las instituciones, la importancia de las instituciones y la importancia de la historia al análisis económico. Y también, entendiendo que la economía no es algo que estés encapsulado, ¿no? Porque los economistas neoclásicos tienden a pensar que todo el mundo se ve a través de su lente económico. Ahí ven, por ejemplo, el caso de estos chicos que se hacen llamar libertarios, que todo lo reducen a la libertad del mercado. Ese es un reduccionismo estúpido, empíricamente inválido, es decir, la experiencia de la vida del hombre no soporta esa idea de que solamente vamos a ser libres y felices a través del mercado. Es una imbecilidad que no tiene asidero en la práctica. Pero North decía entonces, vamos a incorporar las instituciones, vamos a incorporar la historia, porque la historia nos va a hacer entender qué somos. No que somos como individuos necesariamente, sino que somos como país o como organización económica y hacia dónde podemos apuntar. Es como yo siempre digo, cuando a alguien le preguntan, ¿quién eres tú? Y esa persona se define, entonces va a decir, bueno, yo soy Miklos, soy peruano, soy profesor, tengo un hijo, me gusta, no sé, me gusta viajar, etcétera, etcétera. Pero eso es una parte de lo que soy. Yo para explicarme también a los demás tendría que traer a colación la influencia que tuvieron mis padres, cómo me educaron, cómo viví con ellos, qué valores me dieron, de mis abuelos. Es decir, mientras más conozco mi pasado, más me proyecto al futuro. No es una frase mía, es una frase de Winston Churchill. Entonces, North trajo esto tan necesario. El análisis de las instituciones, el análisis de la historia y la interacción de la economía con otros elementos, en este caso, la política. Ahora, se puede hacer una definición, o se puede dar una definición de instituciones. Los abogados tienen, ¿no? Cuando hablan de instituciones tienen su propio lenguaje. Los economistas tienen otro lenguaje e interpretan este concepto de diferente manera. Yo voy a interpretarlo desde la perspectiva de North, ¿no? Que es una fusión probablemente de ambas. Entonces, North decía que las instituciones son las reglas de juego de una sociedad. ¿Ok? Las instituciones son las reglas de juego de una sociedad. Entonces, en unas reglas de juego, ¿qué hacen esas reglas de juego? Condicionan el comportamiento de los actores de un sistema a través de incentivos y desincentivos. Traduzco, para que no, porque veo las caras preocupadas ahí, no se preocupen. Cuando hablo de instituciones, entonces hablo de reglas de juego. Un sistema está compuesto por actores, ¿ok? Y las instituciones que regulan los comportamientos de estos actores. Entonces, por ejemplo, podemos tener instituciones formales e instituciones informales. Las instituciones formales son las reglas, las leyes, los decretos,
¿no? Las normas que son sancionadas por un poder político. Es decir, en las instituciones formales lo que hay es capacidad de sanción. Muy facilito. ¿Por qué no podemos fumar en lugares públicos? Esa es una ley, ¿no? La ley no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, prohibido fumar en lugares públicos. ¿Qué pasa si yo fumo en un lugar público? Me puede caer una multa. Bueno, entonces lo que está haciendo esa ley es condicionar, si yo soy fumador, condiciona mi comportamiento. ¿Cómo lo hace? A través de un desincentivo. Si tú fumas, vas a pagar una multa. ¿Y hay capacidad para sancionar esa multa? Sí, puede venir un policía, la municipalidad, pueden venir y me pueden hacer problemas y me chantan la multa. Entonces hay capacidad de sanción de esa institución. Entonces ahí van viendo cómo esa regla del juego, la regla de que me impide fumar a mí en un lugar público, condiciona mi comportamiento. Una institución formal es los impuestos que se aplican a los cigarros, y que seguimos con el ejemplo de los cigarros. Tremendo desincentivo, porque cuestan tan caro que te dicen, oye, ¿para qué voy a fumar? Sí, están carísimos los cigarros. Una regla formal, ¿no? Con una capacidad de sanción, que es el Estado, que me condiciona el comportamiento. Pero también habría, por ejemplo, instituciones formales que funcionen a través de incentivos. Pagaste a tiempo, no, tienes, si pagas tus impuestos municipales antes del 3 de junio, 20% de descuento. Ok, perfecto. Entonces ahí la institución formal, es la regla, me está dando un incentivo si pago a tiempo. Entonces, va a condicionar mi comportamiento, porque me va a tratar de estimular para que yo pague esos impuestos antes de tiempo. Se van dando cuenta entonces. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las leyes penales, ¿no? No, si asesinas te vas a preso, si matas a alguien acá, si robas tanto. Entonces son instituciones, son reglas de juego que condicionan nuestro comportamiento a través de incentivos y desincentivos, y hay capacidad para sancionar esas reglas. Pero eso no son todas las instituciones. North correctamente observó que también había instituciones informales. ¿Cuáles son esas instituciones informales? La cultura, las tradiciones, los valores, ¿no? Las creencias de las personas. Ahí tenemos otro tipo de instituciones o reglas de juego. No son sancionadas por ningún Estado, surgen a través de la interacción de los individuos en una sociedad y se van forjando una especie de reglas, ¿no? Que no están escritas necesariamente, pero que todo el mundo sigue. Por ejemplo, si uno se va en mi país a la selva o a la sierra del Perú y se va a los caseríos altoandinos y lo invitan a una fiesta patronal o lo que sea, ustedes lo que van a ver es que las mujeres van a estar por un lado y los hombres al otro. Bueno, esa es una institución informal. No, el Estado no está interviniendo ahí, pero bueno, así es como opera. O van a ver, por ejemplo, ¿no? En el sur de Perú, en Arequipa, los collas y los cabanas, ¿no? Mujeres casadas usan sombreritos, entonces tienen 2 florcitas. Si son mujeres solteras, si son mujeres solteras tienen 2 florcitas, si son casadas ya les quitaron las florcitas. Son instituciones informales. No están sancionadas por el Estado, pero condicionan el comportamiento. ¿Qué significa? Si un galán ve que la señora tiene el sombrerito sin las 2 flores, ya sabe que está tomada, perfecto, se regula el comportamiento. Entonces se van dando cuenta qué importante rol tenían las instituciones. North lo entiende, incorpora esto al análisis económico. Y también entender que las instituciones, nos decía North, las instituciones no surgen de la noche a la mañana. O sea, surgen de la noche a la mañana, por ejemplo, toda esta basura de género, que son instituciones, son leyes que no han surgido del consenso de la interacción de la gente, sino que han sido impuestas. Por lo tanto, vienen a ser instituciones ilegítimas. Son instituciones de corta duración. La única forma de hacerlas valer es a través de la imposición por la fuerza. Entonces, aquí tenemos un problema, porque las antiguas instituciones, ¿no? Estas, por ejemplo, que concebían al matrimonio, que le daban al matrimonio un lugar especial en la sociedad, ¿por qué? Eran instituciones que se habían alimentado con miles, cientos de años de experiencia humana, ¿no? Sociedades sanas surgen a partir de la unión de un hombre y una mujer que generan progenie. El mejor modelo para cuidar a los niños y criarlos es la familia. Son instituciones informales que después también en algunos aspectos fueron formalizados en ley. Ahora no, ahora ¿qué se está haciendo? Ahora cualquier idiotez de la noche a la mañana se trata de imponer. Pero lo que decía North era importante, las instituciones tienen una trayectoria y por eso es importante conocer la historia, de dónde viene. Y nuevamente cito a Churchill, porque si más se hace atrás,
más me proyecto hacia adelante. ¿Qué es lo que está pasando ahora con esta cultura de la innovación y del cambio radical? Todas estas instituciones del pasado están tratando de ser destruidas. Se están tratando de desaparecer, se está tratando de generar un nuevo marco institucional formal y legítimo que trate de condicionar nuestros comportamientos, ¿no? Y en este caso, mediante desincentivos. Esta es una sociedad actual, la sociedad tecnológica es una sociedad, por lo menos en su parte inicial, que está funcionando con instituciones que proceden a sancionar esa ley a través de desincentivos. No te vacunaste o no te inyectaste, no puedes ir a tales sitios. Si no te inyectas, no vas a entrar a tu trabajo. Si no te sacaste la PCR, no puedes viajar, ¿no? Cada vez van desfasando, por el ejemplo, el uso de las tarjetas. Entonces ya te están diciendo, ya no pagues con plata. Empieza a pagar con tarjeta, medios digitales. Desincentivos para empezar a usar, ¿no?, más medios digitales. Van entendiendo entonces cómo es. Y todo esto dentro del marco de una narrativa de innovación. Estamos innovando, estamos generando cambios, es una idea de progreso, todo es fantástico. Pero ahora la diferencia es que las instituciones que se imponen son instituciones ilegítimas, no surgen del consenso y tienen que sancionarse con una tiranía cada vez mayor. Porque obviamente la gente, a nadie le gusta que le impongan cosas, ¿no? Y más que lo hagan a través de desincentivos que son perversos. Bueno, volviendo entonces, ¿cómo apunta todo esto que estoy hablando? Bueno, North utilizó entonces, rescató las instituciones, rescató la historia y dijo, voy a tratar, para entender las relaciones de poder en las sociedades, lo que tenemos que establecer es dos órdenes, un orden político y un orden económico. Y North reconoce en su análisis que la naturaleza humana siempre tiende, ¿no?, así como puede tender a la virtud, también puede tender al vicio. Y que los seres humanos por experiencia son ambiciosos, ¿no?, son egoístas, son envidiosos, o sea, tienen muchos vicios. Thomas Hobbes ya lo había analizado en su análisis, ¿no?, en su escrito El Leviatán en el siglo XVII, durante las dos guerras civiles de Inglaterra. O sea, el hombre tiende al vicio. Por otro lado, Rousseau, ¿no?, Jean-Jacques Rousseau, romántico francés, apelaba a otra categoría. Él decía, no, Hobbes está equivocado. En realidad, lo que pervirtió a los seres humanos fue la civilización, las instituciones, la cultura. Eso hizo que el ser humano se esclavizara y perdiera su naturaleza buena, porque incluso los habitantes previos a la civilización, los seres humanos previos a la civilización, es decir, los cazadores, recolectores, aquellos en estado salvaje, eran seres virtuosos, se amaban siempre, compartían siempre, ¿no? O sea, Rousseau estaba viviendo un sueño, porque en realidad el ser humano siempre, ¿no?, por su naturaleza tendió a la competencia. Si yo era el macho más fuerte, mataba a mi pata para tener hijos con su mujer, y así iba a ser, estaba en la naturaleza el ser humano. Entonces creo que ese análisis ya lo ganó Hobbes, porque la ciencia ha probado que el hombre tiende a ser un poquito más perverso que virtuoso, lo cual no impide que podamos llegar obviamente a ser virtuosos, así que no nos asustemos. Bueno, en esta idea de órdenes políticos, entonces, lo que dice North es, hay un proceso de competencia, y siempre el hombre está en constante proceso de competencia política y competencia económica. La competencia política se da en las épocas modernas o incluso postmodernas a través del proceso electoral. La gente, el objetivo es conquistar el poder político. ¿Cómo va a conquistar el poder político? A través de procesos electorales. ¿Ok? Entonces, la competencia es por votos para lograr el poder político. Ojo, esto es teoría, porque ahorita pueden haber todos los sistemas fraudulentos, ahorita en las elecciones son puro fraudes electorales por todas partes, pero esta es la teoría, por lo menos que la tengan clara. Entonces, la competencia política es por votos. Y North decía, estableció dos órdenes. Dijo, en un orden de acceso abierto, ojo con el nombre, en un orden de acceso abierto, da lo mismo qué posición tengas en la sociedad. Una sociedad va a ser más virtuosa, más desarrollada, si no hace distinción entre los miembros de su sociedad, y todos los miembros de la sociedad, independientemente de su condición económica, social, etcétera, pueden participar en esa competencia política. Entonces, básicamente, en términos sencillos, cualquiera puede ser candidato y cualquiera puede postular a un cargo público compitiendo por los votos.
North decía, estos sistemas son típicos de países desarrollados, países del primer mundo. Que ojo, también pasan a ser un recuerdo, porque si pensamos en países del primer mundo y pensábamos en Canadá, bueno, Canadá antes de Trudeau, porque ahora Canadá es un mamarracho. Pensábamos en los Estados Unidos pre-Biden, ¿no? Hasta ahí creo que Trump fue la última elección limpia que tuvieron los Estados Unidos y a partir de ahora no sé qué va a pasar. Lo que ha pasado en Chile lo pongo en telejuicio, lo que ha pasado en Ecuador, en Perú lo pongo en telejuicio, lo que ha pasado en Colombia también lo pongo en tela de juicio. Esta idea de que Rodolfo Hernández, el rey del TikTok, llegó segundo con 28% a punta de TikTokazos. Por favor, eso no se lo creo a nadie. O sea, uno puede decir, sí, hay una enorme cantidad de imbéciles en la sociedad, porque los hay. Hay un montón de gente que es profundamente imbécil. Pero me resisto a creer que más de la mitad de las poblaciones sea imbécil. Eso se me hace muy difícil de creer, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que, seguimos nuevamente en la teoría, esa era una parte de la competencia política, en un orden de acceso abierto. Pero North también decía, la competencia también es económica, no solamente es por el poder político, sino también las personas, las organizaciones compiten por rentas, por dinero, rentas, él le llamaba rentas. Y esta competencia en un orden de acceso abierto también es lo mismo, cualquiera puede abrir una empresa, un pequeño emprendimiento, y va a competir con sus pares, los que ofrezcan mejor calidad o mejor precio o sean más innovadores, van a tener más éxito y van a capturar más renta, van a tener más ingresos. ¿Recuerdan esta idea de invención e innovación? Es decir, lanzan sus innovaciones al mercado y pueden capturar valor. Y en esto tampoco había restricciones, o sea, da lo mismo si era muy grande, muy chiquito, el mercado estaba abierto para todos y todos podían tener una chance de tener éxito. Este fue el modelo preponderante en los Estados Unidos, uno de los pocos países del mundo, si no quizás el único, donde cualquiera podía ser millonario, porque se respetaba este principio. ¿Ok? Cosa que ahora no ocurre, obviamente. Entonces, ese era el modelo de competencia económica y competencia política en un orden de acceso abierto, así se llama, orden de acceso abierto porque está abierto para todos. Pero North también decía, estas realidades son limitadísimas, son muy pocos los países que tienen órdenes de acceso abierto. En realidad, la mayoría de los países tienen órdenes de acceso limitado. Entonces, ¿qué significaba? Que no, a diferencia de los países desarrollados o los órdenes de acceso abierto, no era que cualquiera podía postular a la presidencia o cualquiera podía abrir un negocio y ser millonario. No, no, no. Aquí tenemos una serie de instituciones perversas que limitan el acceso a la competencia, sea por votos o sea por rentas, de la población. Pero dijo North, no todos los países, o sea, no todos los países tienen el mismo nivel de limitaciones. Entonces él teorizó y creó tres modelos, ¿no? El orden de acceso limitado, frágil, el orden de acceso limitado básico y el orden de acceso limitado maduro. Cuando hablaba del orden de acceso limitado frágil, North decía, en un orden de acceso limitado frágil, puedes tener un país, ¿no? Porque la unidad de análisis de North era un país, los Estados-nación. Entonces él decía, en un país, son países donde puede o no haber gobierno. O sea, el poder político formal puede o no puede estar ausente. Lo que tienes en esos territorios son facciones que compiten por el poder político, no hay elecciones, y por el poder económico. Tampoco hay institucionalidad para regular las economías. Entonces, ¿cómo impone uno sus posiciones en países en territorios donde es tierra de nadie? A punta de balazos, a punta de machetazos, ¿no? La ley del más fuerte. Y ahí van entendiendo entonces el título del libro de North, Violencia y órdenes sociales. North decía que la violencia es una forma de competencia política exacerbada cuando no tienes instituciones políticas y económicas que regulen, ¿no?, los intereses contrapuestos de grupos que compiten. Entonces, ante la ausencia de marcos regulatorios, ante la ausencia de reglas de juego, recurres a la violencia. La violencia es tu forma de competir por poder político y por riqueza. Entonces decía, hay países, ¿no? Voy a hablar de países para hacerlo más fácil. Hay países donde no hay gobiernos, donde son facciones que están compitiendo, o los gobiernos que hay son simplemente títeres.
Y estas facciones van compitiendo por el dinero y por el poder político. Lo que va pasando con el tiempo es que algunas facciones van desapareciendo, van siendo derrotadas, y las que van quedando se van haciendo más grandes y más fuertes. Puede pasar, decía North, que estas facciones se conviertan finalmente en la coalición dominante. Ese es un concepto que usa North teóricamente. Se convierten en una coalición dominante. Es decir, sin ser gobierno, son de facto los reyes del territorio. ¿Cómo ejercen el poder? A punta de balazo, mantienen en orden a todo el mundo, ¿no? Y van generando sistemas de, vamos a decir, estructuras políticas informales, pero efectivas, siguen funcionando. El problema de estos territorios es que, como no hay confianza, es un ambiente de violencia, nadie puede confiar en el otro. La gente, cuando vive en un entorno de violencia, no puede confiar en el otro. Entonces, en sociedades o en estados o en países donde no hay confianza, es imposible generar consensos, es imposible desarrollarse. Lo que establecía North en este caso decía, puede pasar, podría pasar, ¿no? Que esta coalición dominante que ejerce el poder de facto a través de la violencia, con el tiempo vaya entendiendo o se vaya, ¿no?, apaciguando, y que esta coalición dominante de alguna u otra manera se constituya con sus reglas informales en el poder de facto de un territorio. Y si esa coalición dominante madura hacia esa estructura, va a pasar a ser un orden de acceso limitado básico. Ya no va a ser frágil, sino básico. ¿Por qué? Porque se estableció la cosa, ya somos los mandones, mandamos acá, somos los más fuertes de todos, vamos a crear nuestras reglas, pueden ser súper injustas, pero reglas al fin. Con el tiempo esta coalición se va estableciendo como un gobierno de facto. Ahí pasamos entonces a un orden de acceso limitado, frágil, básico. En este orden ya hay un poder político formal. O sea, la coalición dominante se formalizó como el Estado, como el poder de facto político. ¿Cómo va a funcionar? Aquí ya no va a estar necesariamente metiéndole balazos a todo el mundo, sino que se constituye este poder y alrededor de este poder van a satelitar los interesados en interactuar con ese poder. ¿Quiénes van a ser los que pueden satelitar? Probablemente los parientes de los que están en el poder, los amigos de los que están en el poder, ¿no? Ahí, como decimos en el Perú, se van generando las argollas. Las argollas, la vara, como decimos. No sé qué concepto tendrá cada uno en su país, pero entienden, ¿no? Aquellos que llegan al poder a través de los contactos. Bueno, entonces se va generando una especie de satélite, ahí van satelitando al poder de turno. Este poder de turno, que ya es un gobierno imperfecto, sanciona, ¿no?, la ley, puede ir generando normativas o reglas o instituciones formales, ¿no?, que se pueden ir formalizando con el tiempo. Recuerden que las instituciones se solidifican con el tiempo. Uno puede crear una ley, pero para que esa ley sea interiorizada y sea aceptada por la sociedad, tiene que pasar un tiempo, ¿no?, hasta que se asiente. Bueno, y en este caso, obviamente, la concentración de poder político y económico la tiene esta coalición dominante, que es un gobierno ya más o menos formal, y también los satélites que van dando vueltas. Decía North que si este modelo se sigue consolidando con el tiempo, podemos pasar a un orden de acceso limitado maduro, donde ya tendríamos un tipo de gobierno ya más establecido, varios tipos de leyes, pero en este caso ya no vamos a satelitar, sino que lo que ha hecho el gobierno de alguna u otra manera es generar instituciones económicas y políticas que amplíen la participación de otros grupos, con el entendimiento de que mayor participación puede significar mayor creatividad, mayor capital, mayor, ¿no? O sea, entendiendo el círculo virtuoso de las instituciones que están controladas por un poder político que cada vez se va legitimando más, es decir, que la ciudadanía, la gente, los actores del sistema van reconociendo como legítimo. ¿Cuál es el punto aquí? Y obviamente ese gobierno va a seguir teniendo, ¿no?, el control, la riqueza va a estar dentro de ese gobierno, pero también se pueden formar corporaciones económicas alrededor que van a ir generando riqueza. Van viendo entonces un caso, ¿en qué ejemplo estaríamos hablando de un orden de acceso limitado frágil? Los primeros que les mencioné, sin gobierno. Somalia, Siria, ¿no? Siria, bueno, Siria es entre básico y frágil, ¿no? Somalia, Afganistán.
Kurdistán, territorios que son tierra de nadie. ¿Qué territorios podrían ser órdenes de acceso básico? Cuba, Corea del Norte, ¿no? O sea, tienes el poder político y los satélites. ¿Qué países podrían ser órdenes de acceso limitado Maduro? La mayoría de los países latinoamericanos, salvo Venezuela. Venezuela vendría a ser un orden básico, pero Perú, Colombia, Paraguay, ¿no? Vendrían a ser un orden de acceso limitado Maduro. ¿Tienes un gobierno? Sí, hay ciertas leyes que te permiten funcionar como Estado, en las empresas y todo, pero siempre vas a tener los contactos personales, siempre vas a tener la corrupción, siempre vas a tener un poder judicial que no necesariamente va a ser justo con todos. ¿Por qué? Porque el problema de los órdenes de acceso limitado, sean frágiles, básicos o maduros, es que no existe Estado de Derecho. ¿Y qué significa que no hay Estado de Derecho? En ausencia de Estado de Derecho, no todos somos iguales ante la ley. Y por lo tanto, si no todos somos iguales ante la ley, no podemos ser un orden de acceso abierto, porque en el orden de acceso abierto, el Estado de Derecho garantiza que cualquiera pueda competir por rentas y cualquiera pueda competir por poder político. ¿Qué pasa? No siempre te vas a quedar en un orden de acceso maduro. Puede existir situaciones donde de orden de acceso maduro hay lo que se llama, lo que decía Norton, una etapa de transición. Y de esa transición pasas de orden de acceso limitado maduro a orden de acceso abierto. Países que lograron esto, en América Latina o en Hispanoamérica lo logró Chile. Chile logró, ahora ya no, con este imbécil de Boric que está destruyendo el país, pero Chile logró hacer este paso al mundo más, ¿no?, desarrollado. Tenía una institucionalidad política seria, una institucionalidad económica establecida, los mercados funcionaban, el sistema político era virtuoso, la gente había confianza en la sociedad, era un país que avanzaba. ¿Por qué avanzó? Porque hubo dos situaciones. La primera, que se consolida el Estado de Derecho, es decir, las instituciones llegan a tal grado de madurez que ya empiezan a garantizar mismo trato para todos. Y segundo, el Estado logra monopolizar y domesticar la violencia, que era el gran punto. Recuerdan la violencia que existía en órdenes de acceso limitado frágil. ¿Por qué? Porque era tierra de nadie, no había reyes, no había incentivos. Ahí él mandaba el que tenía más balas o el que repartía más machetazos. Pero un orden de acceso abierto tiene instituciones o reglas de juego formales e informales. En este caso, las informales vendrían a ser la conducta ciudadana o cívica de las personas. Personas que se acostumbran a vivir en un país o en un entorno desarrollado y desarrollan virtudes como ciudadanos, ¿no? Vean el caso, por ejemplo, de los latinos que emigraban a los Estados Unidos. Uy, al toque empezaban a respetar la luz roja, empezaban a llegar puntuales a sus trabajos porque el entorno no les permitía ser flojos, obviamente, o impuntuales, ¿no? Esto ya no pasa. Ahora Estados Unidos con Biden entra cualquiera, pero nuevamente, la teoría importante para que recuerden cómo era la cosa. Y entonces, cuando estamos hablando de que el Estado, entonces, consolida o sea, el país consolida un Estado de Derecho por una parte, y segundo, monopoliza y domestica la violencia. Esto quiere decir que vas a tener fuerza militar y fuerza policial, institucionalidad policial e institucionalidad militar sometida al poder civil. Y que el Estado garantiza la paz y la libertad de sus ciudadanos justamente porque tiene estas instituciones. Y entramos a la idea acá de John Locke, el famoso liberal inglés. El fundador, el creador, el padre del liberalismo inglés, John Locke. Que los liberales siempre hablan, uy, que las leyes, ¿no?, que hay que deshacernos de las leyes que nos dejan ser libres, porque la libertad, somos súper libres y todo el amor, todo es libertad para estos. No tienen información, pero ignoran que el propio Locke decía, somos capaces de ejercer nuestra libertad porque existen instituciones que la protegen. O sea, el hombre nunca va a ser 100% libre. Porque si no existieran esas instituciones, volveríamos al estado de la naturaleza de Hobbes, donde ¿no? la ley del más fuerte. Volveríamos a un orden de acceso limitado, frágil, que es básicamente un estado o un territorio hobbesiano, es decir, la sobrevivencia del más fuerte. Entonces, cuando tienes Estado de Derecho y cuando tienes monopolio y domesticación de la violencia, lo que ya hiciste fue consolidar un orden de acceso limitado. Entonces se van dando cuenta, el poder político y el poder económico van de la mano. ¿Por qué? Porque el poder económico sin frenos
genera tiranía, genera, ¿no?, el vacío. Que cuando escucho a uno de estos libertariaditos hablar de que todo el Estado es lo más perverso y hay que reventarlo, y que el mercado es la única solución, es una falsa creencia de que los sistemas son el problema, y los sistemas no son el problema, ni las estructuras son el problema, son los seres humanos. Los seres humanos son virtuosos o viciosos, y puede ser virtuoso o vicioso estando en el mercado o estando en el Estado. Y creer que si no hay Estado nos va a volver automáticamente libres y felices es una estupidez, porque los poderosos económicos, con los medios que tienen, van a consolidar poder político. Es inevitable. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo? No sé si han visto en sus países, en Perú, por ejemplo, hay varios ejemplos, de gente que sin mayor trayectoria política, pero con el poder de la economía, con el poder de sus empresas, de su dinero, se vuelven candidatos presidenciales, sin tener partidos políticos, sin tener historia detrás. Bueno, ahí está, pues, el poder económico compra poder político, y el poder político te permite, a través de, vamos a decir, el poder legislativo, generar instituciones formales y legítimas que beneficien a tu empresa o a tus negocios en detrimento de los otros. Entonces ahí encontramos este balance de poder político y económico. Por eso es que están muy equivocados aquellos que dicen que sacando al Estado ya se van a solucionar todos los problemas. Eso es una ignorancia y una ingenuidad terribles. Así como pensar que solamente el Estado y cero mercado, cero empresa también va a lograr lo mismo. Por eso es que estos extremismos de los comunistas y estos liberales neoclásicos o libertarios anarcocapitalistas son un crimen, son un error. ¿Ok? ¿A qué va todo esto? Que en entornos donde tienes, vamos a decir, instituciones imperfectas, ¿no?, y donde cada vez estás traspasando poder de toma de decisión, ya no a los seres humanos y sus instituciones, sino que a la tecnología, y donde vas generando marcos institucionales no orientados al bienestar del ser humano, sino a la funcionalidad tecnológica, ahí entramos a graves problemas. Es lo que está pasando hoy. Se están generando órdenes políticos y económicos que desde mi perspectiva son limitados, frágiles, desde la perspectiva tecnológica. Eso es lo que estamos teniendo. Órdenes de acceso limitado, frágiles, desde la perspectiva tecnológica, donde el Estado-nación está siendo reemplazado por corporaciones tecnológicas de alcance global, donde el mercado, que ya cada vez es más digital y menos físico, cada vez compramos más cosas por Internet, cada vez pagamos más servicios públicos por Internet, donde ya no es el Estado el que tiene el monopolio de la violencia, ni que te ejerce el Estado de Derecho, sino son los términos de referencia del servicio digital de la empresa a la cual estás utilizando. Amazon, ¿no? Cuando usas PayPal. Se van dando cuenta. Entonces entramos a un paradigma, un cambio. Yo creo que esta formación, este enfoque es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque les va a permitir entender que estas promesas que hace la tecnología de que vamos a pasar a tener órdenes políticos y económicos más inclusivos, más tolerantes, mentira. Se están generando tiranías, ¿no?, concentraciones de poder, coaliciones dominantes, que están excluyendo a todo el resto de la población bajo esta narrativa de innovación, cambio y progreso. Así que bueno, voy a dejarlo aquí. Espero que haya quedado claro, y si no, bueno, pueden hacer las preguntas. Pero a Ana Becerril la noto preocupada. La noto preocupada. ¿Ah? No, está muy bien. Ok. En fin. Adelante. Está nuestra coordinadora acá. Sí, señor. Ahí Julieta, está. tienes habilitado el micrófono. Se le cortó a Julieta. Ahí está. A ver. Ya puedes habilitar el micrófono, Julieta. Hola, Miklos, ¿cómo estás? Hola, Julieta, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Cómo estás? Ahí está. Bueno, no es ninguna pregunta. Quería agradecerte por tu clase.
y bueno, mandarte saludos desde donde estés. Ah, bueno, muchísimas gracias. Y también un saludo hasta donde tú también estés. Gracias. Bueno, gracias. Gustavo Morán, tienes el habilitar micrófono. Sí, buenos días, Miklos. También un saludo desde acá. Yo vivo en Dallas, Texas, y Hola, Gustavo. comprendo muy bien el asunto de lo que tú dices, ¿no? El marco institucional aquí en los Estados Unidos, cuando yo veo el comportamiento o sea, he vivido la mitad de mi vida en México y la mitad de mi vida aquí en Estados Unidos, y te das cuenta exactamente de esas diferencias de comportamiento en base al regulamiento por las instituciones, ¿no? Es muy cierto y muy contrastante. Mi pregunta es más en base al marco ideológico de todo esto de la innovación. Sabemos que, por ejemplo, el modernismo lo cambió todo lo que había estado establecido digamos, por centuries, ¿cómo se dice? Se me olvida ya el español. ¿Cuál es la palabra en inglés? ¿Cuál es? Centuries, Siglos. por siglos, perdón. Había estado establecido por siglos, el modernismo lo cambia todo, ¿cierto? Entonces viene ahora el posmodernismo en los años 80 como una reacción realmente a las fallas del modernismo, ¿no? Y yo creo que el marco ideológico en el que está surgiendo todo este cambio tecnológico es el posmodernismo. ¿Cómo conectas tú eso a la cuestión de esta interacción entre lo ideológico y lo tecnológico? En el Bueno, marco filosófico del postmodernismo. sí, 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 mira qué curioso, porque ¿cuánto? Hace un par de días me entrevistó un medio peruano que se llama El Montonero, donde hablé sobre posmodernismo en Colombia, Chile y Perú. Y al final terminó siendo como siempre me gusta llevar a mí todo al campo de lo filosófico, no porque, a ver, la gente puede decir, ay, qué pretencioso, siempre quiere ser filosófico. No, no, es todo lo contrario. La gente tiene que entender que en la filosofía están las respuestas a nuestras preguntas. Es la base, de hecho. La base, es la base. Entonces no es que, ay, habla raro, uy, dijo ontológico, se cree muy sabio. Es que esa palabra nos ahorra 1,5 millones de palabras. Si uno entiende el concepto, entonces no tiene que estar describiendo lo que es la ontología porque ya entendió el concepto. Entonces, les recomiendo fervientemente que se formen en filosofía. Todo esto, les adelanto, ¿no? Ya se viene una sorpresa. No lo puedo hacer porque esta es una plataforma amiga, pero recomiendo que se formen en filosofía. Vamos a ponerlo así. Tienen que formarse en filosofía, porque la filosofía nos da muchísimas respuestas. Como un anuncio, perdón, como un anuncio, hay una clase muy buena en el instituto que se llama Filosofía Política que estoy tomando y por eso entiendo el asunto de la importancia. Lo máximo, capacítense todo lo que puedan, porque viendo al tema del posmodernismo, el posmodernismo en realidad surge en 60s y 70s. Es una corriente formada, ¿no? El posmodernismo es una respuesta al modernismo, ¿no? Que surge, ¿no? Siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, con esta idea del el ser humano racional, y el ser humano, al ser racional, cada vez más dueño de su destino, y como por lo tanto más dueño de su destino, cada vez menos dependiente de Dios. Entonces este racionalismo y secularismo que van de la mano. Estos modelos, este modelo tiende a, ¿no? se permea en todo Occidente durante los siguientes siglos, y también se genera vamos a decir, 40, 50, principalmente en la década de los 50, esta corriente filosófica que se llama estructuralismo, ¿no? Estructuralismo, y el estructuralismo lo que plantea, ¿no? Estructurar el conocimiento del ser humano, empezar a generar categorías, es decir, ontológicamente, la ontología se encarga, es la rama de la filosofía que estudia lo que existe y lo que no existe. Por ejemplo, una pregunta ontológica es, ¿Dios existe? ¿Yo existo? ¿No? Y si existo, ¿qué cosas existen? Entonces, ¿qué son las cosas? ¿Son todas las cosas iguales? No, hay cosas que son vivas, otras cosas que son no vivas. Entonces ahí tienes una categorización. Eso es ontología. Entonces, ay, qué raro sonó, pero bien, qué fácil nos estamos empezando ya a utilizar bien el lenguaje. Entonces, el estructuralismo lo que hacía era que planteaba dicotomías, ¿no? Te planteaba contrastes, dualidades, lo que había hecho Marx en su momento con el proletario y el industrial. Bueno,
acá a través del estructuralismo también, Unión Soviética, Estados Unidos, democracia, comunismo, estas estructuras duales fuertemente influenciadas por el tiempo, ¿no? Por los procesos históricos de su tiempo. El posmodernismo rechaza eso. Y lo que hace el postmodernismo, es posterior a la etapa moderna, su nombre lo dice, el posmodernismo tiene en su fundamento el relativismo. Y el relativismo es una perspectiva filosófica, no es una escuela de filosofía, no es una corriente de pensamiento, es una perspectiva, es una forma de interpretar la filosofía y la realidad. Y el relativismo parte de una idea de que no pueden existir absolutos, que todo depende del punto de vista del sujeto que observa el fenómeno, o sea, del sujeto que observa los objetos. Entonces ahí entramos, cuando estamos hablando de los progres de hoy, fundamentalmente posmodernistas, porque su fundamento es la relativización. Y si todo es relativo, no puedes tener verdades absolutas. Es imposible. Entonces el posmodernismo es un rechazo a las verdades absolutas. El posmodernismo es un rechazo a las categorías previamente establecidas. Ya no es hombre-mujer, 250 millones de géneros. Ya no es ricos-pobres, sino que ahora tienes, ¿no? una serie de... Es la relativización de todo. Es el posmodernismo incluso un rechazo a todas las ideologías. Por eso es que es un error decir que los progres posmodernos son marxistas. Error, error, error. El progre es progre. Este discurso, que es algo que yo estoy promoviendo, ¿no? Mi amigo Agustín Laje ha trabajado este libro de la nueva derecha y tiene un mérito político porque efectivamente trata de agrupar a los... En otras palabras, lo que trata de hacer Agustín es, con su propio lenguaje, decir los progres por una parte y los antiprogres por otra parte. Él le llama a los antiprogres nueva derecha. El problema desde mi perspectiva con ese enfoque, que creo que se puede enriquecer, es que se sigue asociando al progre con la izquierda. Y el progre ya no es de izquierda o derecha. El progre es progre. A estos zurdos que amaban el comunismo en sus juventudes, los compras con 20 millones de dólares, los compras con 100.000 dólares, les encanta el lujo, les encanta el caviar, les encanta viajar, les encanta que les saquen fotos. Ya se olvidaron del discurso comunista, eso es solamente para la platea. Es un discurso que es útil para las masas. Pero el progre es progre, y el progre es posmodernista en esencia. El posmodernismo te rechaza el comunismo. El posmodernista te rechaza el liberalismo, te rechaza el conservadurismo, rechaza absolutamente todo. Rechaza la historia que teníamos, trata de crear una nueva historia. Se basa en dos fundamentos, en dos escuelas de pensamiento filosófico francesas, el deconstruccionismo, promovido por Jacques Derrida, este filósofo francés que decía que los textos, ellos enfocados mucho en el lenguaje, ¿no? El lenguaje para ellos como instrumento político. Entonces, Derrida hablaba de que la necesidad de construir los textos que venían, por ejemplo, de los gobiernos, de las corporaciones, eran textos que traían el punto de vista del poderoso, ¿no? Y siempre trataban de dar un mensaje para consolidar ese poder. Entonces era necesario para el que leía ese texto de construirlo, ¿no? Y encontrar sus significados escondidos. Y por otro lado estaba el postestructuralismo. ¿Recuerdas cuando te mencioné el estructuralismo? Bueno, el postestructuralismo, el principal exponente del postestructuralismo, o uno de los principales, es Michel Foucault. Y Michel Foucault hablaba, ¿no?, de la importancia del texto, ¿no?, de los discursos con el poder político. Estos elementos como, o sea, discurso y texto como elementos de poder político. Lo vemos hoy ahora. ¿Qué es lo que están utilizando los progres? Lenguaje. Con el lenguaje están construyendo nuevas realidades. Por eso es incorrecto decir que el progre es de izquierda o derecha. Eso es mirar al pasado. Y cuando se dice la derecha solamente puede... No. O cuando dicen la izquierda en los Estados Unidos, no. Nuestra lucha ya no es contra la izquierda. Nuestra lucha es contra el progresismo perverso. Y ese progresismo puede venir de derecha o de izquierda, porque nuestra lucha es contra el postmodernismo. Nuestra lucha es contra el relativismo, si nos vamos al fundamento. Porque nosotros aún creemos que existen verdades absolutas. Así es. Una sugerencia, sería buenísimo que pensaras en dar una clase, ya sea aquí o en tu canal, sobre historia del desarrollo del pensamiento humano, porque yo creo que serías un excelente maestro para eso. Eso no va a ser una clase, eso historia, imagínate el título del curso. Un curso de un año, si tú Historia quieres. del pensamiento humano.
No termino nunca. ¿Ah? Pero bueno, gracias. Ok. Gracias, Gustavo. Arturo, a ver. Arturo y Noemí, tienes la palabra. Noemí, ya Ya. puedes activar. Ya. Sí. Buenos días. Un saludo desde México. Muy Hola, contenta. ¿en qué parte de México estás, Noemí? Estoy en Coahuila. Coahuila, ok. En Globita. Está Ojalá. cerca de Monterrey, unas 3 horas Monterrey. Bueno, nosotros vamos a estar, yo voy a estar en julio en Monterrey y en, Sí. y en septiembre, octubre, Ajá. también, a no sé cuándo, pero voy a estar en Monterrey también para otra conferencia más grande. Pero esa va a ser muy grande porque ahí voy a estar con Pablo Muñoz y con Nico Márquez. Ay, que no, estamos ya aquí bien apuntadas para Monterrey. Adelante. Oye, Ok. una Dime. pregunta, bueno, a la luz de todo lo que has comentado, la clase de hoy y lo que ahorita recién comentaba aquí con el compañero, ¿cómo ves tú aquí México? Se menciona mucho, ¿verdad? Diferentes maestros mencionan mucho, pues sobre todo Perú, Colombia, todo, México. Me gustaría saber qué perspectiva, cómo se vea. Digo, aquí obviamente muchos estamos enojados, frustrados, molestos, tristes, qué sé yo. Pero igual también hay muchas otras voces que no es cierto. O sea, es mucha confusión, ¿verdad? Obviamente la información, pues siempre hay falsas fake news y buenas, entonces, pero me gustaría saber tu opinión. Bueno, tú lo has dicho, mira, tú siendo mexicana dices que abunda la confusión. Imagínate, le preguntas a un peruano sobre la situación mexicana. Pero ojo, no significa que no sepa lo que ha estado pasando en México. Obviamente, estos 2 años y medio que he estado acá, que me hice conocido gracias a Agustín Laje, que siempre digo mi padrino en redes. ¿Ah? Aprendido un poco más, no solamente de México, sino de varios países de la región. Y en el caso de México, México es como tú bien lo dices, México es un enigma. México es un enigma. Tú antes tenías, ¿no?, la dictadura perfecta del PRI, que creo fueron más de 6 décadas ahí en el poder, entonces tenías una estabilidad, era un orden de acceso limitado básico, vamos a decir, ¿no? Tenías un poder con los satélites de turno, cierta institucionalidad, mucha violencia por lo debajo. Bueno, ¿no? En algún momento se pensó con la elección de Fox, el PAN, la ruptura de esta dictadura perfecta, que México podría hacer la transición a un orden de acceso limitado maduro, pero no se dio el caso. Volvió a ser básico, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿Cómo está el poder político? ¿Cómo se configura la política en México? México es un país que tiene partidos políticos que son cascarones en realidad. Hay una pseudo institucionalidad. En realidad lo que tienes también es, México es un país que por su tamaño y por su geografía y por su historia, es un país que tiene política, también la política regional en México es muy, muy fuerte. Son movimientos regionalistas muy fuertes. Entonces tú me dices, ¿qué pasa con López Obrador? López Obrador es una incógnita. López Obrador es una incógnita. O sea, hay gente supuestamente antiprogre que respeta a López Obrador, porque sobre todo por el trato que dio con el tema de la pandemia, que fue más ligerito, entonces la gente, se ganó mucha gente por ese lado. Pero te ves por el otro, ves por la parte política López Obrador y tú dirías que tiene vocación democrática. No, ninguna. Es un tipo que le cierra las puertas a la oposición, la persigue abiertamente, utilizando medios, entre comillas, legales, ¿no? Ahora, tampoco es para echarle la culpa porque la gente del PAN hizo lo mismo y la gente del PRI hizo lo mismo. Al final, la política como un botín, ¿no? El Estado como un botín. Es lo que se ha visto siempre en México. Y otra cosa que tiene México también es que en realidad, ¿cuánto del país es gobernado por el poder político formal? Aquí también es algo muy importante, o sea, ¿no? Están los carteles también. ¿Quiénes tienen el control del país en realidad? Yo me atrevo a decir que muchos estados, si no es la mayoría, no es el poder político, sino son los carteles. Es la experiencia que yo he tenido, ¿no? Uno no lo ve. Les cuento una anécdota. En la presentación, de hecho, que fui con Samuel, ¿no? Samuel Ángel, que debe estar por ahí. Samuel, te mando un saludo, que hice con Samuel y con Sara Winter. Nos invitaron a Tacámbaro, Michoacán. Y les digo, fue el único viaje que hicimos con guardaespaldas en carro blindado.
Y cuando llegamos se nos dijo, ya saben que están aquí, pero no hay problema, todo en orden. Ah, muy bien, qué bueno, gracias, me han dado una tranquilidad enorme. Entonces, México tiene eso. México en muchos aspectos ni siquiera es un orden de acceso limitado básico. México también tiene orden de acceso limitado frágil. Tierra de nadie, competencia por recursos, por poder político y económico a través de la violencia. Entonces, se le tendría que achacar todo esto a López Obrador, que solucione lo que está pasando en México, que tiene décadas no, sería injusto decir que López Obrador es el culpable de todo esto. Pero López Obrador tampoco tiene la voluntad de cambiarlo, ¿no? Generar cambios en México requeriría, obviamente, desde el Poder Nacional, desde Ciudad de México, sí tienes poder sobre el resto del país, pero nuevamente, ¿no? Ya el ejército zapatista demostró cuán frágil es la unidad mexicana, los movimientos indigenistas del sur, ¿no? El norte industrial, que no quiere saber nada tampoco de Ciudad de México, y Guadalajara, que vive su rollo cultural, y nosotros somos el México verdadero. O sea, son muchos Méxicos. Entonces, me dices qué está pasando en México, esto, o sea, de todo un poco. Eso es lo que puedo decir. Espero haber dado un diagnóstico más o menos, ¿no? Más o menos certero. Gracias. Arturo, tienes habilitado el micrófono. Gracias, buen día, doctor. Hola, Oiga, Arturo. Muchas gracias. Tratando de ir directamente al punto, o sea, yo veo este curso e incluso la intención por la cual lo tomé, pues puede siempre existir la cuestión academicista y esto, pero también la cuestión pragmática. Inclusive le dejé 2 preguntas la vez pasada que desafortunadamente no pudimos contestar, pero era una cuestión más bien informativa, de opinión y todo ese tipo de cosas. Yo soy mexicano, pero vivo en Colombia y aparte tengo un chiquito. Y entonces yo veo dentro de todas estas cosas que están sucediendo, el relativismo, el progresismo salvaje y todo ese tipo de cosas, un peligro real. Entonces, en esta ocasión lo que quiero decirles, ¿qué ideas tenemos ya como grupo para actuar? Cuando usted me habla de relativismo, yo creo que empiezan a acabar con todas las cuestiones, digamos, deje de valores absolutos, sino de ideas que rigen una forma de vida coherente, congruente, digamos, lógica, sana. Mientras que por otro lado, vemos que van hasta lo que usted estaba diciendo, la destrucción del lenguaje. Si yo voy hasta el punto de destruir el lenguaje, olvídese, ya no hay manera de poner reglas de nada, porque ya nadie se entiende, o sea, si ya no son todes, si no son todes, si no son las nadies y los nadies, y los millones y las millonas, entonces en realidad estoy acabando con la base, inclusive intelectual, ¿sí? De forma de pensar de las personas. Entonces la pregunta aquí va en el sentido, el curso chévere y vamos para adelante, pero ¿qué estamos pensando como acciones reales de aplicación urgente para empezar a establecer una fuerza en contra de lo que nos está sucediendo, de esta gente que avanza a la velocidad de las redes sociales y que nos han estado comiendo el pastel, por decirlo de alguna manera, y que están poniendo en verdadero peligro la existencia nuestra y la de nuestros chiquitos, nuestros nietos, la de todas nuestras estructuras familiares? ¿Usted qué opina, doctor? Bueno, agradezco enormemente esta pregunta porque me permite hacer algunas aclaraciones y también determinar cuáles son nuestras responsabilidades, ¿no? en esta batalla. Entonces, la gente dice, me encanta el curso porque aprendo y al aprender entonces estoy mejor informado. ¿Uno para qué aprende? ¿La información para qué sirve? ¿Este conocimiento para qué sirve? ¿Para actuar? O sea, no, está bien, la gente a veces, no es su caso, pero hay gente que se enoja con uno. Oye, pero ustedes solamente hablan y no hacen nada. Bueno, ¿y qué más quieren que hagamos? O sea, nosotros no somos Superman, o sea, a mí no me financia nadie. Yo desde mi casa hago mis trabajos y aporto todo lo que yo sé. Yo no soy Superman, yo no soy Goku. ¿O qué quieren? Que salga y lleve la metralleta al campo de batalla para defenderlos. El punto es el siguiente, es bien sencillo. Si les estoy diciendo, ya entienden por qué, porque antes no se entendía por qué, entonces nuestra función es explicarles esas intuiciones que ustedes tenían, esas cositas que ustedes sabían que algo estaba mal, pero no sabían cómo interpretarla. Bueno, entonces nosotros somos los traductores, ¿no? Y en mi caso, toda la parte tecnológica, científica, todo el tema trans, el tema género, ¿no? Lo que yo hice fue darle toda una estructura global y ahora la gente... Ana estuvo en mi presentación en Monterrey. Ana, no sé si te acuerdas, en esa hora de que terminó mi exposición, ¿cómo quedó
¿Se te aclaró todo o no? ¿Y eso qué permite? Que la gente actúe. Entonces es muy fácil, Arturo. Cuando digo, toda esta basura está viniendo, ahora ya entienden por qué. Entonces ya tienen la justificación para intervenir. ¿Qué se requiere para intervenir? No que yo les diga intervengan o cómo intervengan. Que intervengan de frente. ¿Esto qué significa? Si a sus hijos les están enseñando esta basura en el colegio, entonces van al colegio y botan toda esa basura. Se organizan con los padres de familia, con los abuelos, con los tíos, con todas las personas que están en contra de esta porquería, forman una asociación de padres de familia y van a presionar. Ah, siguen con la porquería, no llevan a sus hijos al colegio. Hacen plantones en la casa del director, de los profesores, del gobernador. Se organizan políticamente. ¿Eso se los tengo que explicar? No. Son cosas que ustedes tienen que hacer. No pueden, o sea, no se puede pretender que nosotros hagamos eso. Es así de fácil. Entonces, ¿qué hay que hacer si es que están metiéndole la basura? Bueno, se le pone una nota ¿no? en el cuaderno y se le dice, esta basura no se le va a enseñar a mi hijo. La gente tiene miedo porque piensa que está sola. Son la inmensa mayoría, por Dios. Eso es otra cosa que les estamos diciendo. Son la inmensa mayoría todavía. Ojo, porque hay un cambio generacional, 2 cambios generacionales. En 2, 3 generaciones más ya no vamos a ser mayoría. Porque el lavado de cerebro va a tener efecto. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hago yo? La vez pasada me trajeron en un colegio católico donde enseño a mi hijo, llevaron un payasito LGBT, o sea, un payasito arcoíris, colegio católico. Yo le mandé una nota a la directora, le digo, prohibió terminantemente que mi hijo sea expuesto a esta basura. Y curioso, en el Reino Unido, donde esta basura es peor todavía que lo que está en nuestros países, se sumaron a mi pedido padres de familia musulmanes que tienen a sus hijos en colegios católicos porque todavía les enseñan matemática, historia y esas cosas. Se juntaron conmigo padres de familia de todo tipo y al final sacaron una nota de disculpa. Eso es. Entonces, ¿qué quieren que haga? Eso. Entonces no dicen, los políticos que esto, que el otro, que están haciendo esto. Bueno, vayan a hacer plantones, pues. Organícense políticamente. Voten con convicción. Infórmense. No elijan basura. Eso, o sea, no, ya con las herramientas que nosotros damos, ustedes ya están listos para la acción. Es cosa de que se organicen y que lo hagan. Doctor, muchas gracias, pero en realidad no era un reclamo. Sino era No, Arturo, quiero que quede claro, quiero que quede claro que no lo estoy sintiendo como un reclamo de tu parte. Es una pregunta que me permite a mí. Yo sí he visto, por eso te decía, a mí me han estado criticando en redes, oye, que solamente hablas y no apartes a la acción. Pero si te estoy dando toda la receta para que actúes. No lo estoy sintiendo como un reclamo. Simplemente me dio la oportunidad para hacer esta aclaración. Elementos de acción tienen un montón ahora. Ya saben por dónde va la cosa. Entonces, organícense y actúen. Eso ya corresponde a cada uno. Mil gracias y tenga la seguridad de que estamos empeñados en la lucha con cuerpo y alma. Y así tiene que ser. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Nos quedan 6 minutos. María Almendra. ¿Qué tal? Sí, buenos días, doctor Miklos. Quería preguntar, justamente también en la línea de mi compañero Arturo, de poder, no sé si en ese autor, North Douglas, él mencionaba de cómo pasar de un régimen maduro, de un régimen limitado a uno abierto, si es que había, digamos, algún mecanismo de solución o algo así para podernos ilustrar, por favor, gracias. Claro, mira Almendra, yo que lo veo todo. PUCedu.p está en el hervidero, la Pontificia Universidad Caviar del Perú. Una universidad que supuestamente era católica, totalmente tomada por la progresía. Es un desastre la Universidad Católica ahora, por desgracia. Pero no te preocupes, ahí tenemos bastiones de resistencia como María Almendra. Lo mencioné. La transición se da cuando ese orden frágil, o sea, ese orden limitado, maduro, empezaba a garantizar Estado de Derecho. Es decir, la madurez de sus instituciones ya empezaba a garantizar Estado de Derecho, es decir, trato igual a todos y respectivamente de su condición económica, cultural. Ese es un punto. Y el segundo, cuando puedes limitar cuando el Estado ya realmente tiene un control absoluto sobre la violencia, es decir, la monopoliza y la domestica.
Ese es otro elemento importante. Y habría un tercero que no lo mencioné, que es un poquito más complicado, que es cuando acabas con los caudillismos. O sea, que se genera una cultura ya no solamente del Estado, sino también de la ciudadanía, que ya no soporta caudillos, ¿no? Que las organizaciones, tanto económicas como políticas, siempre dependen de un individuo, y cuando ese individuo se muere, todo el sistema se vino abajo. El sistema de partidos políticos en el Perú, que es tan caudillista, ¿no? Alan García murió, se suicidó lamentablemente, después el APRA. ¿Qué es el APRA ahora? ¿No? ¿Qué es el fujimorismo? ¿Qué es el Partido Morado? ¿Qué es Perú Libre? Eso es un fenómeno que afecta a todos los partidos políticos. Entonces, acabar con el caudillismo también es una de las metas para pasar a un orden de acceso abierto. Muchas gracias, profesor. Gracias, Ana Esmeralda. Hola, hola. Hola, Miklos. Hola, Ana, Buenos ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu clase. Oye, yo tengo dos dudas. Una fue al principio lo que dijiste del Club Bilderberg. ¿El foro de Davos y el Club Bilderberg están entrelazados, tienen el mismo objetivo o van caminando cada uno por su lado? Eso es una. Y dos, en todo esto que tú acabas de explicar el día de hoy, ¿cómo va hacia este globalismo que quieren, en el cual se acabe la soberanía y entonces seamos todos uno solo? Bueno, Bilderberg, Foro Económico Mundial, tienes Club de Roma, tienes el Aspen Institute. Son diferentes foros que al final apuntan a lo mismo, ¿no? La reunión de los ricachones y sus súbditos para determinar qué es lo que va a pasar con nuestras vidas. Diferentes plataformas para el mismo objetivo. Y con respecto al globalismo, ¿hacia dónde vamos? Hacia eso, pues a lo que estaba diciendo, ¿no? El elemento central de este nuevo globalismo, este neoglobalismo, es la variable tecnológica. La tecnologización de nuestras relaciones, la tecnologización del poder económico, la tecnologización del poder político. Y ya no vamos a poder seguir hablando en clave del siglo XX, siglo XIX, con los liberalismos, los marxismos. Esas ideologías están siendo destruidas. Y ya voy a ir entrando después. Ahorita no, porque también es un ejercicio teórico, pero más adelante ya estoy desarrollando la idea del bioconservadurismo, que no es una idea mía, ojo, yo no la inventé, pero lo que yo sí estoy haciendo es la definición que habían dado los transhumanistas, que fueron los que acuñaron este término, es un mamarracho. O sea, el bioconservadurismo, como lo han definido, es una estupidez, porque esta gente de política no sabe nada. Entonces, no son doctores hablando como el lenguaje de abogados. Yo lo que estoy haciendo es darle un contenido más, qué significa ser bioconservador y cómo se compara con respecto a nuevas ideologías que van a surgir, por ejemplo, tecnoprogresistas, tecnoliberales, tecnolibertarios, extropianos, singularitaristas, posthumanistas, etcétera, etcétera. Pero eso ya será para otra ocasión. Entonces, solamente cortito, porque ya ahorita se acaba esto, así que espero haber respondido a la pregunta cortito. Ver con ustedes, voy a ver con la gente, ¿no?, del instituto cómo podemos hacer con la última clase, así que les pido, ¿no?, paciencia a eso. Este sábado imposible y el otro tampoco, entonces tenemos que hacerlo esta semana, veamos cuándo, o la próxima veamos cuándo, principalmente la próxima semana, ojalá. ¿Ok? Así que les mando un fuerte abrazo, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, profesor Miklos, y gracias a todos. Chao.